El Papa, y el título que voy a dar a mi conferencia es Laudato Si, proyecto antropológico en dos dimensiones. Una, el retrato del ser humano, y otra, la urgencia de un nuevo sistema educativo mundial. El Papa, en la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nos ha ofrecido una reflexión sobre nuestro planeta, sobre la Tierra, a la que él llama nuestra casa común. Sabéis que fue publicada el 24 de mayo pasado y se adelantaba en 6 meses al inicio y al desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se ha desarrollado en París desde el 30 de noviembre pasado hasta el 11 de diciembre. No es casual. El Papa Francisco quería que su voz se dejara oír con tiempo suficiente para ser tenida en cuenta en este desarrollo importante de esta conferencia. En el fondo, entre otras cosas, porque era consciente de que en el curso de la misma se iba a cumplir no solo los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre del año 1965, sino también los 50 años de que los padres conciliares, la víspera, dieran finalmente el visto bueno a la muy debatida e importante Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Recordemos aquel famoso y significativo comienzo de esta exhortación, de esta Constitución Apostólica. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Las palabras que ahora pronuncio muestran el resultado de una reflexión que llevo haciendo durante bastantes años y también, por supuesto, de esta meditación sobre algunas cuestiones que considero especialmente importantes y que aparecen con una claridad singular en esta encíclica Laudato Si. Mis preocupaciones guardan relación con el claro y constante empeño del Papa Francisco en crear y en contribuir a crear un mundo en el que haya más justicia social, menos seres humanos que sufran a causa del egoísmo desmedido de muchos hombres y mujeres sin entrañas de misericordia. Nada de ello será posible si no somos capaces de perfilar qué y quién es el ser humano y qué está llamado a ser en esta obra que tenemos que seguir manteniendo y cuidando, que es el cosmos. En síntesis os diría, y anticipando mi intervención, que acepto plenamente aquellas palabras que el Papa Francisco nos dice en la encíclica. No hay ecología sin antropología. Como no es posible la política y la economía, que son dimensiones instrumentales, sin el previo concurso de la ética que se inscribe en el reino de los fines. Y no hay virtudes privadas y públicas sin una seria apuesta por la educación integral de los más jóvenes. Por eso, los temas que me van a ocupar en esta intervención son estos dos. La cuestión antropológica, como hace un momento les decía, el retrato del ser humano, y por otra parte, el desafío educativo que hoy tiene nuestro mundo, que van a constituir las dos grandes preocupaciones de mi intervención y que quisiera que después, en el coloquio, quizá podamos compartir de una manera más profunda. Si tuviera que elegir una cita para señalar qué tesis quiero desarrollar y en la que se inscriben estos dos aspectos, es la que hace un momento les acabo de decir y que son palabras del Papa Francisco. No hay ecología
sin una adecuada antropología. Aunque, como acabo de decirles, voy a hablar de la Tierra, y sobre todo de la importancia de la cuestión antropológica, no les resultará extraño que mis primeras palabras sean sobre el cielo, con mayúsculas, o sin eufemismos, sobre Dios. El Papa Francisco habla mucho de Dios en su encíclica. Lo nombra en multitud de ocasiones y en razón de los temas que aborda lo hace resaltando de modo especial el atributo del Creador que la tradición judeocristiana le reconoce y otorga a Dios mismo. Creador del universo en su conjunto, con todas y cada una de las criaturas que lo constituyen, animadas e inanimadas. A fin de cuentas, qué maravillosa certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. Dios crea, por amor, un mundo bueno, un mundo ordenado y con un fin. El destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está en Él mismo las relaciones que tienen que sustentar, porque está la relación con Dios y la relación consigo mismo y la relación con los demás. Considera el Papa Francisco que todos los males que perfilan el rostro de lo que se llama la crisis ecológica tiene una raíz humana que es preciso reconocer si se quiere que las soluciones propuestas y ensayadas den los frutos que se esperan de ellas. Y quisiera aplicar esto también a las situaciones reales que en estos momentos están viviendo diversos países, Europa misma, y también, muy en concreto, España. Detecta, señala y describe no una, sino dos raíces humanas del problema, en los que me querría fijar precisamente cuando les estoy hablando del retrato de la persona humana. Y esas dos raíces humanas del problema son el imperio en el mundo actual del paradigma tecnológico y la práctica generalizada en nuestras sociedades de lo que nombra y describe como antropocentrismo moderno. Las dos tienen que ver con qué concepción y qué lugar damos al ser humano ante los desafíos que se nos presentan. El inmenso desarrollo que desde fin del siglo XIX hasta ahora ha experimentado la técnica aprovechando los descubrimientos científicos que se han ido produciendo a lo largo de ese tiempo, permite llevar a cabo operaciones de diversa naturaleza antes impensables. Pero la realización de tales operaciones puede contribuir tanto al bienestar común de la humanidad como al provecho privado y desmedido de un reducido porcentaje de personas egoístas e inmisericordias actuando en solitario o en agrupaciones legales o ilegales. Siempre ha ocurrido esto con la técnica, su doble e inversa potencialidad. Lo nuevo ahora es que en razón de la alta sofisticación que ha alcanzado, usada de forma irresponsable o con fines únicamente egoístas, es capaz de provocar de forma rápida y letal un desastre de unas dimensiones difíciles de imaginar. A que tal cosa ocurra, contribuye de manera decisiva, según el Papa Francisco, la segunda de las raíces humanas del problema, el antropocentrismo moderno. Sigue en este modo de analizar la cuestión el Papa Francisco al Papa San Juan Pablo II y a Benedicto XVI, a los que él cita en numerosas ocasiones. La persona humana libre de ataduras morales que estén por encima de él, abrazada al relativismo ético, se erige en su propio creador de moral y adopta pautas de conducta guiada tan solo por el afán de colmar los deseos inmediatos que anhela, o por el de acaparar cuantas más riquezas mejor, o por el de acumular y ejercer todo el poder posible. Ante esta tentación, el Papa Francisco formula una interpelación personalísima e ineludible. Ahora, dice él,
Frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habite este planeta. A diferencia de aquella exhortación que él nos habla en la Evangelii Gaudium, se dirige en esta encíclica a todos los hombres y mujeres sin excepción, sean creyentes o no. Se trata de una cuestión que afecta radicalmente a todos los seres humanos en todas las dimensiones y en todas las latitudes de la Tierra, pero muy especialmente al mundo occidental. Con la cuestión ecológica cobra vigor lo que señalaba con acierto el Papa Benedicto XVI en aquella encíclica Caritas in Veritate. Hoy, la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Hoy podríamos decir que lo ecológico, sobre todo si pretende un enfoque integral, precisa ser contemplado desde lo antropológico. De ahí que una concepción del ser humano adecuada, que evite unilateralismos, será el camino para entender rectamente el pensamiento del Papa Francisco en este punto. Por eso es urgente para todos una conversión ecológica que requiere salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. No es casual la insistencia en mostrarnos a San Francisco de Asís como icono de esa visión integral que aúna lo divino y lo humano, lo natural y lo sobrenatural, la naturaleza y la historia, y transversalmente todo, previniendo frente a cualquier forma de autorreferencialidad el misterio amoroso de Dios que nunca echa marcha atrás en su proyecto de amor. Por eso, las respuestas son sociales, morales, culturales y espirituales, pero todas ellas se articulan alrededor de un concepto de persona referido a Dios. Este conocimiento de quién es el ser humano en su identidad más radical, a la luz de la razón y de la fe, es el único capaz de salvarlo de un desarrollo falso y plagado de abusos como individuo y como humanidad. Solo en referencia a su origen y destino en Dios, el ser humano se descubre como hijo del don y realizado en la donación de sí mismo a los demás. Solo en Dios, la conciencia innata que nos hace reconocer la verdad del ser en cada uno, en los otros y en toda la realidad creada, adquiere raíces que la nutren para siempre y la nutren con el alimento que en verdad desarrolla a todos los que habitamos este planeta. Las culturas, los sistemas sociales, las leyes, las asociaciones y las familias que no atiendan a esta matriz moral, espiritual y religioso de la condición humana, corren el riesgo de desviarse de un desarrollo digno del ser humano. Y las consecuencias, pues simplemente hay que tener los ojos abiertos y querer vivir en verdad, aunque no crea uno en Dios, ni siquiera en las aspirinas, para poder aceptar esta afirmación que con fuerza acabo de decir. Debo mencionar el reduccionismo antropológico de los grandes sistemas económico-políticos en pugna desde el siglo pasado. Los dos terriblemente materialistas y antropológicamente errados. El neoliberalismo, versión más radical y reciente del liberalismo, concibe al ser humano como individuo racional y egoísta, susceptible de tomar decisiones diversas en libertad. Lo reduce a una mónada aislada, olvida su carácter emocional y solidario y hace de la libertad, en sentido más individualista, un mito. Por su parte, los colectivismos de todo signo han dado pie a los grandes totalitarismos del siglo XX, comunismos, fascismos, nazismos, y han supuesto la subordinación de la persona a una causa. Han olvidado el valor de la dignidad humana, singular, de cada ser humano, de cada persona, que es mucho más que un simple individuo de una especie, un pueblo o una clase social. Ambas ideologías han despreciado ciertamente la ética.
Una forma más sutil de ideología que impregna nuestra cultura es la tecnocracia. Ya lo había anunciado Benedicto XVI en Caritas in Veritate. En él se desataca un concepto de sujeto que progresivamente en el proceso lógico racional abarca y así posee el objeto que se halla fuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del método científico con su experimentación, que ya es explícitamente técnica de posesión, de dominio y de transformación. Por eso, el antropocentrismo moderno paradójicamente ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, porque este ser humano ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. Son citas de Laudato Si, estas que acabo de decir. En cualquier caso, en términos del Papa Francisco, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Cuando la persona humana es considerada solo un ser más entre los otros, que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de que disminuyan las personas la conciencia de la responsabilidad. Esa responsabilidad tiene una doble proyección ética de la que pueden y deben ser partícipes todas las personas con independencia de sus creencias religiosas. Deben aunar la ética del cuidado y la de la justicia. Lo sintetiza muy bien el profeta Isaías cuando habla de no cascar la caña quebrada ni apagar el pábilo vacilante, pero también de no cesar hasta que se implante el derecho y la justicia en toda la tierra. Por eso, justicia y misericordia no se oponen, sino que se complementan también en la perspectiva que estoy considerando. De ahí que no es compatible la defensa de la naturaleza, por ejemplo, con la justificación del aborto. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una vida nueva, también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. Laudato Si, número 120, no es algo personal, lo dice el Papa Francisco. Y por supuesto, con la defensa de la dignidad que esa vida desarrollada reclama en formas de derechos sociales, económicos y culturales. En este apartado no puedo dejar de mencionar el apunte que hace el Papa para procurar la garantía de derechos humanos que siempre han de estar en expansión en su reconocimiento y en continua universalización en su aplicación. Son más que una mercancía regulada por las leyes de mercado, los derechos humanos. Bajo ningún concepto puede ninguna persona ser desprovista de cuanto precisa para vivir con dignidad especialísima. Esa vida que es un regalo de Dios y que por tanto constituye el presupuesto de los derechos. La vida es absoluta y terminantemente digna de respeto en todo su devenir natural. Y precisamente por eso reclama el disfrute de los bienes esenciales que cubren sus necesidades y cuya forma institucionalizada de protección son los derechos. Satisfacer necesidades básicas de todas las personas, proteger los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, constituyen una exigencia antropológica y ética, pero también política y económica, y desde luego un inmenso desafío educativo. Entre ellos, ocupa un lugar no pequeño la libertad religiosa. Uno de los primeros derechos a cristalizar formalmente en sucesivas declaraciones de derechos humanos y actualmente atacado en diferentes partes del mundo de manera brutal por el fundamentalismo y de modo más sutil por la pretensión de reducirlo a un disfrute privado, cuando, como todos los derechos, tienen vocación de ser vividos y disfrutados en el espacio público, en una sociedad plural y democrática. Es una necesidad. Esta se enriquece con el aporte de las tradiciones religiosas a la sociedad y eleva listones morales con sus propuestas de máximos, entre las que tiene un lugar no pequeño la oferta
de un sentido trascendente. En el fondo, es la misma cultura del relativismo la que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños, a la violencia contra la mujer o al abandono de los ancianos, que devienen en población sobrante. Es también la lógica interna de quien dice: dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Es la maldita cultura, que diría el Papa, del descarte, que olvida quién, qué y para qué está el ser humano en la Tierra. La ecología humana implica algo muy hondo: la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente más digno. Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. Y también la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el que es diferente. Y son palabras del Papa Francisco estas en el número 155 de Laudato Si. Quisiera, después de describir este retrato, que a mí me parece que es urgente en nuestro mundo y en el lugar donde estamos viviendo nosotros, urgente, el llevar a cabo este retrato y desenmascararnos de ocultamientos que desfiguran lo que es el ser humano, quiero hablarles de esa otra dimensión. Cuando he señalado los puntos que iba a tocar en mi intervención, la urgencia de un nuevo sistema educativo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada, como les decía, en París a finales de año, es un ejemplo de lo que la humanidad debe hacer. Somos libres y no debemos renunciar a nuestra libertad. Al contrario, hemos de protegerla. Pero en el ejercicio de la misma tenemos que respetarnos unos a otros. Aún más, tenemos el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. En palabras del precioso artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. La libertad no puede ser exclusivamente un instrumento que ponemos al servicio de nuestros fines particulares, sean los que sean y cueste lo que cueste alcanzarlos. Hay que regular de forma consensuada el ejercicio de dicha autonomía para que se oriente siempre al bien común. La felicidad no es una conquista individual, es una tarea colectiva. Siempre se pronuncia en primera persona del plural. Por eso me permito recordarles el Sermón de la Montaña. Habla de dichosos, de felices, de bienaventurados, pero siempre en plural, porque no somos átomos, sino seres para la comunión. La última crisis, que aún hace estragos entre los más vulnerables, ha mostrado que no es cierto que, dejados los mercados a su libre albedrío, haya una mano invisible que produzca per se bienestar para el conjunto de la población. Por eso hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de todos, y muy especialmente de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada del destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo ordenamiento ético-social. La crisis financiera del año 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Lamentablemente,
parece que no hemos tomado nota suficiente de ello. Los obispos españoles recordábamos así en una intervención nuestra lo siguiente. En ese documento que publicamos hace poco tiempo, la Iglesia servidora de los pobres. Seguimos prestando asentimiento al dogma que ha equiparado el culto al crecimiento económico con el desarrollo integral y con la justicia social. Tristemente, en las últimas décadas, el crecimiento ha sido compatible con la desigualdad. Por eso, no extraña que el Papa Francisco, en Laudato Si, nos diga: si en algunos casos el desarrollo sostenible implicará nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha. Ayudan a discernir ese punto los valores y la necesaria sostenibilidad de todo desarrollo, que todo desarrollo implica, y la justa redistribución de la riqueza si no se quiere comprometer el futuro de generaciones venideras. Por eso, en la economía y en la ecología hay que poner límites, hay que poner normas, hay que vigilar para que se cumplan. Y esto es tarea de la comunidad política, y no solo a nivel local o nacional, sino a nivel universal. Por lo que se refiere a la dimensión política, Laudato Si recuerda que hoy asistimos al drama del inmediatismo político. Posiblemente en nuestro país venga el caso recordar las palabras del Papa en la encíclica: la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Número 178 de Laudato Si. Sin embargo, al poder político le cuesta asumir este deber de un proyecto que contemple el bien común, la justicia social, la participación de todos y la solidaridad como referentes. La política no debe ser un instrumento de la economía, sino al revés. Y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de las personas con una clara opción preferencial por los más empobrecidos del mundo. Al mismo tiempo, en el seno de las familias, en los centros de formación, en los medios de comunicación, hay que tratar de educar a todos en la captación del admirable misterio en el que el universo entero y nosotros dentro de él vivimos, nos movemos y existimos. Parafraseando a San Pablo, aquel discurso tan conocido en el Areópago de Atenas, que se nos transmite en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Educando a todos a sí mismo, en el descubrimiento de la hermandad universal que a todos nos vincula, dejando desarrollar todas las dimensiones existentes en el ser humano y haciendo posible que se hagan visibles en la historia, también la dimensión religiosa, para tratar de lograr que cada hombre y cada mujer se ponga al servicio de los demás y se tornen en auténticos samaritanos, en auténticos promotores de la justicia. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos y necesita traducirse en un nuevo sistema educativo mundial. Tenemos que mover, no digo asignaturas, pero ciertamente dimensiones que tienen que afrontarse necesariamente para esta convivencia universal. Lo he dicho en muchas ocasiones ya. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no basta para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos
ante un desafío educativo. La cuestión educativa reclama un pacto, un gran pacto de Estado y entre todos los Estados, porque está en juego la felicidad de las generaciones futuras. Con razón, el Papa Benedicto XVI calificó esta situación de emergencia educativa. Esto también es cierto en nuestro país. Necesita de un gran pacto educativo, centrado en el bien de las personas y no en los intereses ideológicos, y en el que tenga cabida la presentación del hecho religioso, auténtico patrimonio de la humanidad que trasciende los credos religiosos y de cuya ignorancia solo se sigue un atentado contra la cultura y el sentido de la vida de las personas. Una concepción del hombre abierto a los demás, con anhelo infinito, soñador de justicia y de paz, por encima de todo, sabedor de que es el regalo de alguien más grande que él, sostenido por alguien más fuerte que él, abrazado por una presencia amorosa capaz de dar sentido a las grandes preguntas de una humanidad que tiene anhelo de plenitud. Esto es urgente y es necesario. Ante este desafío de nuestra época, permitidme que cite una iniciativa apoyada por el Papa Francisco y a la cual he prestado, porque él me lo pidió, demanda suya en nuestra Archidiócesis de Madrid. Me refiero a ese proyecto educativo de escuelas ocurrentes que pretenden una educación basada en una antropología que aúna deporte, arte, tecnología y ética en un último lugar. Las escuelas pretenden encontrar lugares comunes en que hombres y mujeres de todos los credos, de todas las cosmovisiones, puedan irse ejercitando en una ciudadanía cosmopolita que nos acerque al sueño de Dios y en la que los protagonistas sean los propios niños y los propios jóvenes, que se acercan a la verdad, a la belleza y a la bondad. Termino. Una palabra para terminar sobre la necesidad de educar en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. El omnipresente mundo digital dificulta la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. La verdadera sabiduría tiene que ver con ese arte de saber vivir que resuman los libros sapiensales del Viejo Testamento. Es cierto, como decía Benedicto XVI, un mundo más globalizado no nos hace necesariamente más humanos. Por eso educar en la inteligencia y educar en la inteligente utilización de las nuevas tecnologías que prestan un impagable servicio al bien común y pueden ser agentes instantáneos de información y de solidaridad, constituye también un importante desafío educativo en el que está comprometido el proyecto de ser humano que queramos para el futuro. El cultivo de sólidas virtudes es posible. La donación de sí es posible. El vivir en fraternidad es posible. Hay que hacer un compromiso ecológico integral y humanista. Un compromiso que podemos hacer entre todos. En resumen, las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de esta casa común y de los hermanos y de las hermanas más frágiles. Y ellos se despliegan la sabiduría de los relatos bíblicos de la creación que muestran que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Esta integración o esta interacción se rompe por la acción egocéntrica y soberbia del ser humano, y eso nos debe recordar que no somos Dios y que la tierra nos precede y nos ha sido dada. No somos dueños, no somos los dueños del mundo.
No somos los dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo o de nuestra propia vida. Somos criaturas, administradores de unos bienes que nos han sido dados. Y es preciso que interioricemos esta preciosa dinámica del don frente a la primacía utilitarista de la lógica del intercambio. Muchas gracias.